En este video vamos a discutir cómo se pueden obtener los momentos tanto al origen como centrales de la distribución Poisson. Primero vamos a recordar que se dice que X se distribuye Poisson con parámetro lambda si solo si su función de masa de probabilidades evaluada en un valor X minúscula, que por definición es la probabilidad de que la variable aleatoria X tome exactamente ese valor, está dada por esta expresión e a la menos lambda por lambda a la X, todo entre X factorial. Y esto multiplicado por la indicadora de que el valor X minúscula sea un número natural. Haciendo aquí la aclaración de que en este video se manejará como que los números naturales incluyen al cero. Por lo tanto, X minúscula puede tomar el valor de cero y la probabilidad no sea nula. Por términos estéticos, más que por otra cosa, vamos a escribir en todo este video la función de masa de probabilidades de esta forma ligeramente distinta. Simplemente vamos a bajar el exponencial y al hacer eso pues ahora va a estar positivo en lugar de negativo. Ahora, uno de los datos más interesantes y más famosos de esta distribución es que la esperanza y la varianza son iguales y ambas tienen el valor del parámetro, justamente lambda. Y aquí aprovecho para recordar que lo único que se le exige a este parámetro es que sea positivo. Eh, Tanto el hecho de que la esperanza es igual a lambda como que la varianza es igual a lambda se pueden demostrar fácilmente utilizando el hecho de que la función generadora de momentos de esta distribución está dada por el exponencial de lambda por e a la t menos 1. Y de hecho, ya teniendo esta expresión, no es tan difícil obtener los primeros momentos de esta distribución porque simplemente tenemos que derivar esta función con respecto de t las veces que sea necesario, digamos n, y después evaluar en t igual a 0 para obtener el enésimo momento. El problema es que si bien no es nada del otro mundo derivar esta expresión, después de la tercera o cuarta derivada se puede volver un poco tedioso y da mucho espacio para que haya errores. Entonces, nosotros vamos a presentar una fórmula recursiva que nos permite calcular el momento n más unésimo en términos de los primeros n momentos. O si contamos como que la esperanza de x a la 0 también es un momento, sería en términos de los primeros n más 1 momentos. Lo que nos dice esta fórmula es que la esperanza de x a la n más 1 siempre se va a poder ver igual a lambda por la suma desde k igual a 0 hasta n de las combinaciones de n en k por la esperanza de x a la k, el késimo momento. Entonces esta suma nos involucra los momentos desde orden 0 hasta orden n para poder calcular el momento de orden n más 1. Y si bien puede parecer un poco agresivo tener que calcular primero todos los momentos anteriores para obtener el que tú quieres, vamos a ver que en realidad es muy sencillo porque lo que se hace es calcular el primer momento y después iterar esta fórmula una y otra vez hasta obtener todos los momentos necesarios para obtener el momento que tú quieres. Esta fórmula es válido para todo n en los naturales, contando como que n puede valer 0, repito. Vamos a proceder con la demostración formal de este hecho. Por definición, la esperanza de x a la n más 1 en este caso va a ser la serie desde x igual a 0 hasta infinito, porque son todos los valores que puede tomar esta variable aleatoria, que claramente es discreta, por eso es una serie, de x minúscula a la n más 1 por la función de masa de probabilidades de la variable aleatoria x evaluada en x minúscula. Aquí simplemente primero nos damos cuenta de que el primer sumando de esta serie vale 0, porque cuando x vale 0, x a la n más 1 también vale 0. Por lo tanto podemos comenzar la serie en 1. Además vamos a ver este x a la n más 1 como x a la n por x para simplificar después con el x factorial que se encuentra al sustituir la función de masa de probabilidades de la variable aleatoria Poisson. También vamos a extraer uno de estos lambdas que están aquí multiplicándose para tener este lambda que aparece en la fórmula. Entonces nos va a quedar todo de esta manera. Lambda por la suma
por la serie, perdón, desde x igual a 1 hasta infinito, de x a la n por lambda a la x menos 1 porque sacamos este de acá, dividido entre e a la lambda por x menos 1 factorial, que resulta de que este x cancela el x de aquí abajo. Y ahora se viene el paso de la muerte, porque lo que vamos a hacer va a ser rescalar la suma un paso hacia atrás. Para hacer esto, lo que tenemos que hacer es que esta serie comience ahora desde cero, y para no afectar eso, tenemos que sumar 1 a todos los índices que están adentro del sumando. Entonces, haciendo eso, la serie nos va a quedar de esta forma, comenzando desde x igual a 0 hasta infinito, y donde había x, pues va a estar x más 1, aquí estaba x menos 1, más 1 va a ser x, y aquí abajo, y que igual estaba x menos 1, pues va a quedar x. Si no te queda tan claro este paso, puedes empezar a desarrollar esta serie, y empezar a desarrollar esta serie, y ver que en efecto los sumandos son iguales. Por último, lo que realizamos es desarrollar este binomio a la n utilizando el teorema del binomio. De esta manera nos va a quedar que toda esta esperanza va a ser lambda por la serie desde x igual a 0 hasta infinito del binomio a la n desarrollado, que es la suma desde k igual a 0 hasta n de las combinaciones de n en k por x a la k por 1 a la n menos k, pero como eso es 1 y está multiplicando, ya mejor ni lo escribimos, y nos damos cuenta de que esto que está en negro volvió a ser la función de masa de probabilidades de la variable aleatoria Poisson. Ahora, nos ha quedado una serie de sumas finitas. Entonces, primero hay que notar que todos los términos, todos los sumandos de la serie, y tanto de la serie como de la suma, perdón, son del mismo signo. Y si asumimos que esta serie converge, no debería de haber ningún problema con intercambiar el orden de los sumandos. Primero hacer la suma finita y después hacer la serie. De esta forma nos quedaría todo igual a lambda por la suma desde k igual a 0 hasta n de las combinaciones de n en k por la serie desde x igual a 0 hasta infinito de x a la k por la función de masa de probabilidades de la variable aleatoria x. Y ya escrito de esta forma nos damos cuenta de que esta serie de aquí pues es justamente el késimo momento. De esta forma ya hemos probado que la esperanza de x a la n más 1 es lambda por la suma desde k igual a 0 hasta n de las combinaciones de n en k por la esperanza de x a la k, el késimo momento. Ahora, esta fórmula nos ayuda a calcular los momentos al origen, que se definen de esta forma, la esperanza de x a la k. Pero ya teniendo estos momentos, no es tan complicado obtener también los momentos centrales. Recordemos que el enésimo momento central se denota como mu sub n y se define como la esperanza de x menos su esperanza elevado todo a la n. Estos momentos centrales normalmente se utilizan para definir medidas de dispersión, como por ejemplo la varianza es justamente el segundo momento central. Y alguna propiedad pues interesante que tienen estos momentos es que si se desarrolla con el teorema del binomio aquí adentro y después se utiliza linealidad de la esperanza, llegas a esta expresión medio locochona de acá, que aunque quizás se ve un poco agresiva, sobre todo por estos coeficientes que aparecen, pues lo único que nos dice es que los momentos centrales siempre se pueden obtener como una suma con los coeficientes adecuados de los momentos no centrales, de los momentos al origen, que aparecen justo aquí. Y se necesitan justamente los primeros n más 1 momentos para obtener el enésimo momento central. Esto por supuesto si contamos que cuando k vale 0 también la esperanza de x a la 0 es un momento. Un par de medidas un poco más interesantes y menos conocidas son el coeficiente de asimetría y el coeficiente de kurtosis. El coeficiente de asimetría se denota normalmente con la letra gamma y se define como el tercer momento central dividido por la desviación estándar de la variable al cubo, mientras que el coeficiente de kurtosis se define de manera similar, se denota con la letra beta y se define como el cuarto momento central dividido por la desviación estándar a la cuarta o la varianza al cuadrado, que es equivalente. En unos momentos más vamos a hablar un poco sobre la interpretación que tienen estos dos coeficientes, pero antes de eso,
Pues quiero resaltar que una forma de calcular estas cosas pues es mediante esta expresión que tenemos aquí, o sea, para calcular el coeficiente de asimetría necesitamos el tercer momento central y entonces si lo queremos calcular utilizando los momentos al origen necesitamos por lo menos los primeros 4 momentos al origen y en este caso necesitamos los primeros 5 momentos al origen. Y justamente esa es la forma en la que vamos a ejemplificar el uso de esta expresión. Vamos a ver que es bastante sencillo calcular los momentos y que no es tan difícil calcular por ende estos coeficientes. Entonces, vamos a comenzar con el cálculo de los momentos al origen. Por definición, el primer momento siempre es la esperanza de x a la 0, o bueno, algunos no lo llaman primer momento, pero esto siempre debe valer 1 porque x a la 0 es 1 y la esperanza de una constante es ella misma. Y por trivial que esto parezca, nos sirve perfectamente para iniciar nuestra iteración de la fórmula recursiva porque según nuestra fórmula, la esperanza de x a la 1, que es el primer momento para muchas personas, lo podemos ver como la esperanza de x a la 1 más 0. Entonces aquí n valdría 0, que es perfectamente válido según las convenciones que nosotros tomamos. Y lo que nos dice la fórmula es que entonces esta esperanza es lambda por la suma desde k igual a 0 hasta n, que en este caso es 0, de las combinaciones de 0 en k por la esperanza de x a la k. Pero aquí simplemente nos quedan las combinaciones de 0 en 0 porque solo hay un término en esta suma y la esperanza de x a la 0 que ya vimos que es 1. Por lo tanto simplemente nos queda lambda multiplicando a un 1 y entonces esta es una manera en la que podemos probar que en efecto la esperanza de x en esta distribución es justamente lambda. Ahora vamos a comenzar la siguiente iteración. La esperanza de x cuadrada la podemos ver como la esperanza de x a la 1 más 1, por lo tanto nuestra fórmula n valdría 1. Entonces esto debe ser igual a lambda por esta suma, que son las combinaciones de n, que es 1 en 0, por la esperanza de x a la 0, que ya vimos que es 1, más las combinaciones de 1 en 1 por la esperanza de x a la 1, que ya vimos que es lambda. Esta combinación como esta combinación ambas valen 1, por lo tanto simplemente nos queda lambda multiplicando a 1 más lambda, nos quedaría entonces lambda cuadrada más lambda, obteniendo así el segundo momento al origen. El tercer momento del origen, de manera similar, nos quedaría lambda por las combinaciones de 2 en 0, en este caso n vale 2, por la esperanza de x a la 0 que es 1, más las combinaciones de 2 en 1 por la esperanza de x a la 1 que es lambda, más las combinaciones de 2 en 2 por la esperanza de x al cuadrado que recién calculamos es lambda cuadrada más lambda. Si sustituimos los valores de esas combinaciones, nos queda todo de esta manera y desarrollando, o bueno, simplemente sumando términos semejantes y multiplicando por este lambda, obtenemos que la esperanza de x al cubo, el tercer momento al origen, es lambda cúbica más 3 lambda cuadrada más lambda. Por último, de manera similar, la esperanza de x a la 4 sería cuando n vale 3 en nuestra fórmula y entonces es lambda por las combinaciones de 3 en 0 por 1 más las combinaciones de 3 en 1 por lambda más las combinaciones de 3 en 2 por lambda cuadrada más lambda más las combinaciones de 3 en 3 por el tercer momento que es lambda cúbica más 3 lambda cuadrada más lambda. Si se sustituyen los valores de esas combinaciones nos queda de esta manera y si se desarrolla no es difícil concluir que el cuarto momento va a ser lambda a la cuarta más 6 lambda cúbica más 7 lambda cuadrada más lambda. Y créanme que esto que acabamos de hacer es muchísimo, muchísimo más rápido que andar calculando una serie para cada uno de estos momentos. Ahora, ya que se tienen estos 4 momentos al origen, pues no es tan complicado calcular los primeros, bueno, el tercer y el cuarto momento central, y teniendo eso se puede calcular de manera muy sencilla tanto el coeficiente de asimetría como el de kurtosis. El coeficiente de asimetría de esta distribución da lambda a la menos un medio o equivalentemente 1 entre raíz de lambda y el coeficiente de kurtosis da 3 más lambda a la menos 1 o 3 más 1 entre lambda. Antes de explicar a detalle cómo se calculan estos valores, ya con lo que hemos calculado aquí arriba, vamos a hablar un poquito sobre la interpretación que tienen estos numeritos. El coeficiente de asimetría se debe de comparar
con el valor de cero. Se debe de checar si es mayor, menor o igual a cero. En este caso nos da un número positivo, porque como habíamos dicho al principio, lo único que se le exige a lambda es que debe ser positivo y por lo tanto este valor va a ser siempre positivo. Que el coeficiente de asimetría sea positivo quiere decir, como se dice en lenguaje un poco más técnico, que hay asimetría positiva. Y en español eso quiere decir que las colas que están a la derecha de la media son más largas que las colas que están a la izquierda. ¿A qué nos referimos con esto? Que por ejemplo en esta gráfica morada, donde la media que es lambda es igual a 4, hay muchísimos más valores a la derecha de 4 que a la izquierda. De hecho, en todas las gráficas de cualquier Poisson es obvio que eso va a ocurrir porque el rango de valores que puede tomar la Poisson pues es infinito. Entonces, sin importar qué tan grande sea lambda, siempre va a haber una infinidad de valores más grandes. Desde ese punto de vista, el coeficiente de asimetría no nos dice cosas que sean tan novedosas, ¿no? Por lo menos en esta distribución. Lo que sí está muy interesante es notar que mientras lambda va creciendo, el coeficiente de asimetría se va haciendo más pequeño y se va aproximando hacia cero. El coeficiente de simetría vale cero siempre que la distribución sea simétrica. Que el coeficiente de simetría valga cero no es suficiente para concluir que la distribución es simétrica, pero de manera recíproca sí se cumple. Si la distribución es simétrica, el coeficiente siempre vale cero. Y algo pues bastante conocido que tiene la distribución Poisson es que el teorema central del límite nos asegura que mientras lambda crece, mientras lambda tiende a infinito, pues la distribución Poisson se va aproximando más a una distribución normal. Y el coeficiente de asimetría lo refleja de alguna manera, porque mientras lambda va creciendo, esta cosa se va aproximando al coeficiente de asimetría que tiene una normal, que es justamente cero, porque la normal es simétrica. De hecho, aquí en la grafiquita se ve más o menos que con el valor de 10, pues ya más o menos parece una campanita. No digo, por supuesto que le falta muchísimo para hacer una campana perfecta como la de una normal, pero pues se va aproximando razonablemente. Algo similar ocurre con el coeficiente de kurtosis. Lo que nos dice el coeficiente de kurtosis es qué tan pesadas son las colas de la distribución, o sea, qué tan grandes son las probabilidades de los valores extremos. Y el número con el que se debe de comparar normalmente es con 3, porque justamente 3 es el valor que tiene el coeficiente de kurtosis de cualquier distribución normal. Entonces, si el coeficiente de kurtosis es más grande que 3, quiere decir que la distribución tiene colas más pesadas que una normal. Y en este caso, por el mismo hecho de que lambda es mayor que cero, pues se puede concluir fácilmente que el coeficiente de kurtosis de cualquier Poisson va a ser siempre mayor que 3. Por lo tanto, algo que mantiene la distribución Poisson para cualquier valor del parámetro lambda es que tiene colas más pesadas que una normal y justamente mientras lambda se va haciendo más y más grande, el peso de las colas se va aproximando más al peso de las colas de una distribución normal, que también concuerda con el hecho de que el teorema central del límite nos asegura que la distribución Poisson es una de las muchas distribuciones que convergen a una normal. Ahora, como el video ya está quedando bastante largo, simplemente vamos a platicar más o menos cómo se calcularía el coeficiente de asimetría. El coeficiente de asimetría, recordemos entonces, se define como el tercer momento central, que es la esperanza de x menos esperanza al cubo, entre la desviación estándar, que es la raíz de la varianza, al cubo. En este caso, tanto la esperanza como la desviación estándar son lambda, por lo tanto nos quedaría de esta manera. Ahora, lo que está dividiendo, pues lo podemos ver como lambda lo un medio elevado al cubo o simplemente 1 entre el lambda a la 3 medios, porque estaba dividiendo originalmente, por eso el 1 entre. Y si aquí desarrollamos el binomio al cubo, que es equivalente con sustituir el valor de 3 en esta fórmula que hayamos escrito acá, vamos a obtener que esta esperanza es la esperanza de x al cubo menos 3 lambda, que es la esperanza de x, por la esperanza de x al cuadrado, más 3 lambda cuadrada, que es la esperanza de x al cuadrado, por la esperanza de x menos lambda cúbica. Si aquí en x la esperanza de x al cubo, la de x al cuadrado y la de x sustituimos los valores que encontramos, que serían este de aquí y este de aquí y este de acá,
pues nos va a quedar justamente lo que tenemos escrito aquí abajo. Va a ser lambda a la menos 3 medios, que es ese término de aquí, que multiplica pues a todo este mundo de términos en potencias de lambda. Pero con un poco de paciencia puedes darte cuenta de que se cancela casi todo. Por ejemplo, este lambda cúbica se cancela con este menos lambda cúbica. Cuando multiplicamos ese 3 lambda por este lambda cuadrada y por el menos, nos va a quedar menos 3 lambda cúbica, que se va a cancelar con esta cosa que también nos da 3 lambda cúbica pero positivo. Entonces muere así y así. Este 3 lambda cuadrada positivo se nos va a cancelar con este 3 lambda que multiplica este lambda, nos va a quedar menos 3 lambda cuadrada. Y de esta forma lo único que sobrevive es este miserable lambda de acá, que por supuesto multiplica este lambda a la menos 3 medios. Por lo tanto, el coeficiente de asimetría es lambda a la menos 3 medios por lambda, que simplemente es, como habíamos anticipado, lambda a la menos 1 medio. Para calcular el coeficiente de kurtosis se procede de manera similar, solo que ahora va a ser un binomio a la cuarta y aquí abajo también va a ser a la cuarta. Puedes hacerlo como ejercicio y ver que se llega a esta expresión, y si no, por cualquier razón no llegas al resultado que se supone que tienes que llegar, pues puedes poner pausa aquí y ver todo el procedimiento que se realiza. Habiendo dicho esto, no me queda más que darles muchísimas gracias por haber visto este largo video.